voy a cubrir estos 4 puntos. En la medida de lo posible, llegaría hasta el cuarto, posiblemente que nos quedemos en los 3 primeros. Algunas reflexiones sobre el entorno de lo que es algunos de los cambios que se están dando en el entorno de la ciencia a nivel mundial, el papel crítico que en este proceso están desempeñando la interacción entre doctorados, calidad de la investigación y consolidación de la comunidad científica nacional, para poner énfasis en uno de los elementos que ya escuchamos forma parte de la política de conciencias, el entorno de lo que es la ciencia y la astrología en Colombia, para terminar con algunas reflexiones sobre el componente que ya el doctor Restrepo destacó de la importancia de la innovación en las políticas del actual gobierno. Estos primeros slides los voy a pasar muy rápidamente, meramente para que los tengamos en mente. Ya el doctor Restrepo dio claramente referencia a algunas de estas cifras, mientras nosotros ya vimos el nivel de inversión que tenemos. Aquí tenemos una gama de países que están por encima del 1%, 2%, 3%, 4%, llegando ya al 5%, y la diferencia y los saltos grandes que han dado entre el 95 y el 2005. Esta es la inversión ya no en porcentaje del PIB, sino en porcentaje de presupuestos nacionales, donde vemos el surgimiento de los países de nueva o tardía industrialización. Uno de los casos más espectaculares es el surgimiento de China como uno de los países que más está invirtiendo en ciencia y tecnología a nivel mundial. Como no creo que ustedes vean el significado de cada una de estas líneas, esta es la inversión de Estados Unidos, es la inversión más alta a nivel de presupuesto nacional. Esta es toda Europa, toda Europa. Este es Japón, que hasta hace poco era a nivel nacional el segundo después de Estados Unidos, que a partir del 2005 lo reemplaza China como el segundo país de mayor inversión en el mundo en ciencia y tecnología, por encima de cualquier otro país occidental o país a nivel mundial. Esta es Alemania, que es la inversión más grande de Europa. Esta es toda Europa. Este es el país más grande de inversión en el contexto europeo en ciencia y tecnología. Aquí estamos viendo un cambio bastante radical que está sucediendo alrededor nuestro a nivel mundial en lo que es la inversión en ciencia y tecnología. Muy rápidamente voy a hacer referencia a un par de respuestas que han dado los gobiernos para responder a esta situación, a las crecientes necesidades de incrementar la inversión en ciencia y tecnología en forma dramática, en forma drástica. Y yo quisiera destacar, son básicamente 2 de estas respuestas. Voy a hacer referencia muy rápidamente a Dinamarca, porque creo que le aplica inclusive al proceso que está viviendo la CIP. Dinamarca tomó una decisión muy interesante hace unos 6 años. Es la de consolidar su sistema de educación superior, reduciendo el número de universidades para tener universidades con mayor capacidad de investigación, por un lado, y tomando decisiones bastante convincentes a nivel de incentivos del sector público para incentivar la interacción entre centros de investigación no universitarios y universidades. Lo que hizo el gobierno de Dinamarca fue supeditar la contribución con recursos públicos a la investigación, a centros de investigación no universitarios, a que ellos, para poder recibir financiación del Estado, hicieran una alianza con una universidad. Eso es una política bastante drástica, porque básicamente le cierra la financiación del sector público a centros que no desarrollen esa relación estrecha con universidades. Y los resultados se han visto muy rápidamente en los últimos años. Yo quisiera más que todo concentrarme en 2 contrastes de un país de planeación centralizada, la China, y un país de planeación descentralizada, el caso de Alemania, para responder a lo que es la consolidación de la comunidad científica nacional en esos países frente a la competitividad cada vez más grande que hay por recursos y por excelencia a nivel mundial. Es muy interesante ver esa inversión que vimos de la China, que ya llega a ser el segundo país en inversión en términos absolutos, está concentrándose en universidades de clase mundial. Uno de los elementos interesantes a destacar aquí es de que la mayor parte de las estrategias de Estado, de las políticas de Estado para responder a este ámbito de la ciencia mundial, se está concentrando en fuertes inversiones en el sector universitario, a diferencia de otras épocas donde se hacía en centros tecnológicos públicos, por ejemplo. China es un caso de esos, donde habían centros de investigación que pertenecían a la Academia de Ciencias de la China. En este momento varios de ellos todavía subsisten, pero se han ido integrando
a lo que es la red de universidades, donde esto lo puede hacer un país de planeación centralizada. Difícilmente lo podríamos hacer en un país que no sea planeación centralizada, donde crea una red de universidades de nivel mundial y está fuertemente concentrando una inversión masiva de recursos financieros para poder competir con las mejores universidades del mundo. Por eso se crearon el ranking de Shanghái, porque ellos querían tener criterios para poder seleccionar sus universidades y hacerle el seguimiento a ese conjunto de 9 universidades que está buscando competir con las mejores universidades del mundo. Muy interesante, tienen un segundo grupo de universidades, otras 9 universidades que están mucho más vinculadas a los sistemas regionales de innovación, la dimensión de regionalización que tiene Conciencias, que en China también es muy fuerte, por las grandes regiones de China, pero ellos hacen diferencia entre las universidades de clase mundial que están invirtiendo masivamente en ellas para tratar de tener premios Nobel y universidades que tengan la capacidad de competir con los mejores centros académicos del mundo, y el segundo tier de universidades que están mucho más orientadas hacia la innovación, complementado por ya universidades que se dedican más que todo, centros de educación superior que se dedican más que todo a la docencia. Alemania, que es un país de planeación no centralizada, toma una decisión muy diferente y crea una política que ha sido bastante polémica en su país por el impacto que está teniendo en el sistema académico. Aquí yo saqué una cita en inglés, lo voy a leer simplemente esta parte final de la frase, porque a mi juicio es una de las políticas más, diré yo, agresivas que hay a nivel mundial para lo que es invertir en excelencia, en calidad. Después, evidentemente, debía haber dicho eso desde el comienzo, tienen 2 niveles de inversión. Evidentemente, Alemania tiene un sistema bastante sofisticado de financiar la investigación en el sistema de universidades, que es básicamente público en Alemania, y tiene un sistema que irriga la financiación o la investigación en las universidades públicas de este país. Pero por encima de eso, creó lo que ellos llaman el Excellence Initiative, donde está concentrando recursos financieros en un número limitado de universidades, muy limitado, centros de excelencia que está financiando en sectores que han seleccionado, donde están claramente apuntando a buscar centros de excelencia a nivel mundial. Y simplemente quisiera leer esta parte final porque es bastante contundente la afirmación que hace, ¿no? Dicen el gobierno alemán, "These were ambitious goals indeed, especially since it meant a departure from a long-cherished and fatally wrong conception that all universities are equal and hence should be treated equally. Instead, the Excellence Initiative pursued a path of inequality and of funding elites." Those are strong words. Es una política de Estado muy claramente diseñada, que complementa evidentemente el sistema que irriga toda la financiación de la investigación académica en este país, pero concentra recursos financieros en una cuantía significativamente mayor, donde le están apostando a crear centros de excelencia con capacidad, como lo están haciendo los chinos, pero obviamente ellos tomaron una decisión de una planeación centralizada, seleccionan sus universidades de calidad mundial. Aquí lo hacen a través de convocatorias, pero convocatorias altamente selectivas para apuntarle a la excelencia en ciertos campos de la ciencia. Y lo dicen tajantemente, en forma tajante, tan tajante que esto ha generado una polémica muy fuerte en la comunidad académica alemana, porque algunos consideran de que el efecto es cuestionable, en opinión de algunos académicos, que está teniendo sobre la investigación universitaria en este país. Aquí van a hacer algunas conclusiones muy rápidas de este entorno que estamos confrontando. Es clarísimo el papel que están jugando las políticas de Estado, clarísima la inversión grande que le están apostando los estados que están respondiendo al desafío de integrarse en la economía global del conocimiento, el Knowledge Economy, donde están haciendo una inversión que esperamos y le deseamos muchos éxitos a Conciencias y al doctor Jaime Restrepo, que tengamos éxito en la ley de regalías, porque eso nos puede por lo menos comenzar a asomarnos al mundo del siglo XXI, donde los países están apostando con este nivel de inversiones y están apostándole con este tipo de políticas de Estado. Son políticas claramente diseñadas a buscar la excelencia, a concentrar recursos financieros en grupos de excelencia porque puedan competir a nivel mundial.
Y la financiación pública aquí está jugando un papel muy importante. Ciertamente la financiación privada también lo es. La financiación privada juega un papel muy importante, pero en ciertos campos del conocimiento. Por ejemplo, biotecnología agrícola. En la industria farmacéutica, más del 70% es investigación privada a nivel mundial. Ahí sí la financiación privada es inmensa. Pero lo que es la universidad, en las universidades, no solamente en los países europeos, sino también en Estados Unidos. Si uno mira de dónde vienen los recursos de la Universidad de California, por ejemplo, el porcentaje de financiación, ya sea del gobierno federal o del gobierno del Estado de California, es un porcentaje altísimo en términos de la inversión que esa universidad hace. Es decir, la inversión pública es la que está jalonando, la que está interviniendo para jalonar este crecimiento de la ciencia basada en la universidad y el papel de la universidad de investigación en poder proyectarse en ese ámbito internacional. El sector privado se concentra en forma muy selectiva, donde evidentemente la rentabilidad es suficiente como para poder justificar su presencia ahí. Hay una serie de cambios que esto está generando en lo que es la comunidad científica a nivel mundial y ya nos está pegando a nosotros. Yo voy a mencionar, no siendo exhaustivo, 2 o 3 de esos cambios importantes. Uno de ellos es el hecho de que decrece la importancia de centros de investigación públicos. En Estados Unidos la investigación, inclusive la agrícola, jamás se hizo en institutos públicos. Allí tuvieron su sistema de los Land Grant Colleges, siempre fue parte del sistema universitario. En nuestros países, desde los 60s, lo que creamos en Colombia, Brasil, Chile, México, pero igual que en Asia y en la mayor parte de los países europeos, es de que las áreas tecnológicas, en una gran medida, se desarrolló la investigación en los 60s hasta los 90s, de los 60s a los 90s, en grandes institutos públicos por fuera del sistema universitario. En los 90s entra en crisis, no totalmente, pero bastante averiada queda el sistema de los institutos públicos a nivel de América Latina. En el caso de los países del Asia es hacia el final de los 90 y comienzos de esta década donde comienza esa emigración de la investigación que se estaba desarrollando en institutos públicos hacia la universidad. Eso lo estamos viendo en Colombia, lo estamos viendo en Brasil, lo estamos viendo en gran parte de América Latina, ¿no? Por lo tanto, son las universidades las que en forma creciente están concentrando esta investigación que durante 30 años, 40 años se hizo externamente a ella en centros públicos, institutos públicos en el caso de América Latina. Un gran desafío confrontan los centros de investigación no universitarios. El CIP es un excelente ejemplo, en donde en la última década lo que hemos visto es toda una variedad de estrategias de financiación de la investigación no universitaria, de centros de investigación muy importante que desempeñan un papel crítico en ciertos campos de la ciencia, y en donde se ha buscado estrategias de financiación que están combinando 2 fuentes más que todo: financiación pública, canalizada a esos 3 centros, y aquí lo que están buscando es moverse en la dirección de centros de excelencia, aquellos centros no universitarios que tengan capacidad de moverse hacia centros de excelencia. Esos son los que tienen capacidad realmente de ser lo suficientemente competitivos como para poder absorber recursos financieros públicos importantes. Y la otra pata de esa estrategia de financiación es alianzas crecientemente importantes con universidades. En Colombia también estamos llenos de ejemplos de excelentes centros de investigación no universitarios que en los últimos 5 años han hecho alianzas con universidades como parte de su estrategia de sostenibilidad. Pero ese es un proceso que está dando a nivel mundial. Vemos lo mismo en Chile, vemos lo mismo en Brasil, vemos lo mismo en los países asiáticos. Estos elementos sí están generando una tremenda presión en el sistema de educación superior, evidentemente por la creciente importancia que está teniendo la investigación entre las 3 grandes funciones académicas: investigación, docencia, extensión, donde los recursos públicos están cada vez más concentrándose en la parte de investigación académica, investigación universitaria, con efectos positivos y a veces negativos. Hay preocupación sobre el impacto que eso puede tener sobre la calidad de la docencia por la sobreconcentración en la parte de investigación. Eso es una discusión que ya se ha iniciado
pero lo que sí es cierto es la presión que hay en todos los sistemas de nuestros países para algunas universidades poder mostrar la capacidad de convertirse en universidades de investigación. Tenemos que aceptar una realidad que no todas lo van a hacer. Lo que está produciéndose es una diversificación del sistema de educación superior, donde tenemos universidades que legítimamente, ya sea por su visión y su misión, o ya sea por su calidad de movilizar recursos financieros externos, a veces es una combinación de los dos, la misión de la propia universidad, que define su misión, su vocación, su visión de lo que quiere ser, su misión de lo que es, pero también íntimamente vinculado a moverse en esta dirección, su capacidad de movilizar recursos financieros, porque en todas partes del mundo, las universidades públicas y privadas, las dos, no solamente las privadas, sino también las públicas, en Estados Unidos, igualmente que en Europa o en América Latina, la investigación se financia en gran porcentaje con recursos externos a la universidad. Ojo, externos públicos, no externos privados. También los hay los externos privados, pero los externos públicos son mucho más importantes que los externos privados. Solamente que no vienen de la financiación de los presupuestos universitarios, son públicos. Esa es una de las debilidades que tenemos en Colombia, que evidentemente el salto cualitativo que estamos dando, esperamos que pueda responder a él. Muy rápidamente voy a pasar, esta parte la voy a esbozar nomás, pero por limitaciones de tiempo la voy a dejar planteada. Es la importancia que, y aquí ya vemos que está claramente reflejado en las políticas que el doctor Jaime Restrepo acaba de plantear, la importancia que en este proceso de dinamizar la comunidad científica nacional para que tenga la capacidad de poder ser competitiva con este nivel de excelencia que se está dando en la ciencia global, donde la calidad de la investigación está surgiendo y los requisitos a entrar, para poder entrar en redes científicas de punta, en los diversos campos en los que trabajamos, los requisitos de entrada a estas comunidades de práctica, a esas comunidades científicas son cada vez más altos. No se ingresa fácilmente, se ingresa con calidad, se ingresa con publicaciones, no meramente con interactuar a través de Internet o en forma física con redes científicas. Ahora, hay muchas redes, no todas son obviamente tan exigentes, todos de nosotros participamos en redes a diario, pero evidentemente si le estamos apuntando a poder competir con los buenos grupos de investigación en nuestros respectivos campos y poder dialogar como pares con grupos en otros países con ese nivel de ciencia, los requisitos que se están confrontando son cada vez más elevados en términos de calidad de las publicaciones, en términos de calidad de los proyectos de investigación que se realizan. Y ahí es donde los doctorados están jugando un papel crítico. Yo esta cifra la voy simplemente a pasar muy rápidamente por delante. Este es el tremendo inversión que está haciendo Brasil, que Brasil está graduando más de 11.000 doctores al año. La sola USP, la Universidad de São Paulo, está graduando más de 2.700 doctores al año. Eso es alto a nivel mundial. Una universidad que gradúa 2.700 doctores en cualquier país es una cifra casi astronómica. Vamos a después ver, pero claro que eso es Brasil, eso es una política de Estado. Ojo, no dije nada sobre Brasil, con el incremento que ya el doctor Jaime Restrepo destacó en lo que era el incremento de Brasil. Brasil seleccionó como una de sus puntas de lanza, apostarle a una formación masiva de doctores en universidades brasileñas para buscar elevar la calidad de las universidades, de los grupos de investigación, vía una política de concentración en doctorados. Que inclusive cuando lo hacemos por millón de habitantes, porque uno puede decir, sí, pero es que Brasil con una población tan grande, estamos comparando papas con higos, ¿no? Pero si lo hacemos inclusive por millón de habitantes, igualmente es menor la diferencia, pero es igualmente gigantesca la diferencia con el resto de los países del mundo. El incremento en publicaciones científicas está altamente correlacionado con la consolidación de doctorados, tanto con indicadores macro como con indicadores micro. Indicadores macro son los países que están creciendo más, la correlación entre doctorados y publicaciones científicas, esos son los países que están creciendo en términos de número de publicaciones por año, entre la mitad de la década de los 2000 hasta los 2005, en términos de publicaciones registradas en el ISI, una de las bases de datos más importantes y reconocidas a nivel mundial para publicaciones científicas, y son los mismos países que están consolidando sus doctorados. Hay una correlación casi perfecta. Más impresionante todavía, si bajamos a nivel micro
y miramos qué está sucediendo con las universidades de punta de América Latina. Estas son las universidades que están entre las 500 mejores de Shanghái, del ranking de Shanghái, hay 9 de América Latina, y uno ya analiza los momentos en que hacen los saltos cualitativos, que están aquí en la década de los 90, aquí en la década de los 2000, en las 2 décadas. Esos años que están en amarillo son donde más crecimiento hay, y hemos hecho el análisis con las directivas académicas, con nuestros colegas de esas universidades, correlacionando los años de los saltos en publicaciones científicas con los años de consolidación de los doctorados. Ahora, en este nuevo entorno, evidentemente, estamos confrontando grandes desafíos para poder movernos en este ámbito, tener una comunidad científica con la capacidad de moverse en este entorno de la economía y la sociedad global del conocimiento, que podamos por lo menos competir en las mejores áreas donde tengamos nuestros mejores grupos que puedan insertarse y hablar de tú a tú con investigadores de punta en sus respectivos campos. Y es aquí evidentemente donde confrontamos estos 4 grandes desafíos. El más grande de todos es este, y que evidentemente estamos esperando es el breakthrough, el cambio, el salto cualitativo, que esperamos que se va a dar con la ley de regalías. Tengamos los dedos cruzados, porque yo soy optimista. Yo acompaño al doctor Restrepo en su optimismo de que la ley va a tener una negociación exitosa en el Congreso, porque si no la tenemos, estamos en serios problemas. Es decir, con el nivel de inversión que tenemos, no tenemos nada que hacer en el mundo del siglo XXI. Nada que hacer. Es decir, aquí no se puede competir con la forma como inclusive los países de América Latina ya están compitiendo. Evidentemente, el elemento dinamizador que tienen los programas de doctorados es crítico. Voy a decir un par de palabras sobre el tema de la calidad y los indicadores de calidad para terminar con los elementos de innovación. Esa es las curvas que vimos antes de inversión que se está disparando al 2, 3, 4% del PIB. Son curvas así, ascendentes en forma de 10, 12, 15 años de ascenso continuo. Esta es la curva de Colombia desde los mediados de los 80 hasta el 2008, 2009 es el último año. Obviamente ya el 2010 esperamos que vuelva a subir. Pero aquí vemos el tipo de inestabilidad de la financiación que ha habido en nuestro país. Es evidente que aquí le estamos apostando es al cambio que va a hacer la nueva ley. Creo que además de lo que es asegurar recursos financieros como Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, creo que vamos a tener que responder a esas otras 2 preguntas, fortalecer la capacidad del sistema de gestión de esos recursos para poder asignarlos en forma eficiente, en forma efectiva, y por lo tanto la gestión del sistema va a ser cada vez más importante, y el tema que ya también lo destacó el doctor Restrepo, de cómo es necesario que nos movamos en la dirección de no solamente pensar en el presupuesto de Colciencias, sino el de articular la inversión del sector público en investigación. Es un desafío, una nota histórica. Al final de los años 70, con la DIAN, se hizo el primer intento de crear una función presupuestal de la ciencia y la tecnología en los 70. 30 años después, no la hemos podido crear. 30 años después. No funcionó, se creó, se echó para atrás. Pero fue interesante, y sería muy interesante si volviéramos de pronto a tratar de ver qué fue lo que pasó en ese entonces, cuando con la DIAN se creó una función de ciencia y tecnología para la ley de presupuesto nacional. Es al nivel de la ley de presupuesto nacional. Esta es la evolución que están teniendo los doctorados en comparación con las cifras de esos países. Ya por lo menos estamos por encima del centenar de doctorandos que se están graduando de las universidades colombianas. Este es fuertemente concentrados en los que son ciencias naturales e ingenierías. Entre ciencias naturales e ingenierías representan un buen porcentaje de lo que es el incremento. Esta es una curva similar a la que el doctor Restrepo mostró, pero en términos de números de doctorados, no doctorandos. Vemos uno de los problemas, de los desafíos que tenemos. El incremento de la formación doctoral se basa en doctorados muy jóvenes. El número de doctores, de doctorados que tengan 10 y más años son bastante pocos en Colombia. Son todos doctorados de menos de 10 años, y el número que tienen menos de 5 años
que apenas van a sacar la primera camada de doctorados, es enorme, justamente porque por esta curva que está explotando, ¿no? Esas son las curvas que están proyectando. Uno de los desafíos que confrontamos es el de plantear una política integral de doctorados, donde el tema aquí pasa por el hecho de poder solucionar problemas de una institucionalidad bastante diversa que tiene que ver con la política de doctorados en el país, todo el tema a lo que es la inversión en doctorados, porque ningún país que ha hecho un salto cualitativo en su formación doctoral lo hace con los recursos de las universidades, aun cuando son públicas. Todas lo hacen con presupuestos adicionales al presupuesto normal universitario y refleja en todos los casos, en China, India, países que no vimos porque no tenemos tiempo. Evidentemente Alemania es una mucho mayor tradición, ¿no? Bueno. Uno de los elementos que estamos confrontando sí es el de asegurar la calidad de la comunidad científica que estamos buscando consolidar. Ciertamente la calidad de los doctorados, y estamos iniciando todo el tema de la acreditación de alta calidad de los doctorados que hasta ahora no existía en Colombia. Este año está arrancando, porque si hacemos un esfuerzo enorme para crear doctorados, pero no cuidamos su calidad, podemos terminar haciéndole poco servicio a la comunidad científica colombiana o a la sociedad colombiana. Pero quisiera simplemente destacar dos elementos que esperamos que sí, ya está bastante avanzado y Conciencias está afortunadamente bastante cerca de lo que es terminar la reforma del Cienticol. Hay un comité asesor que está trabajando con Conciencias en este momento. Creo que todos estamos conscientes de las grandes críticas que han habido, de los debates que ha habido al nivel de la comunidad científica nacional. Si queremos realmente poder competir en este ámbito, necesitamos sistemas más sofisticados de los que hemos tenido hasta ahora para poder discernir entre grupos A1, grupos A, etcétera. Estamos ya muy cerca de tener un paso mucho más significativo de lo que fue el cambio del Cienticol del 2008, hace 2 años. Igualmente, porque estos dos se complementan, los que analizan y asignan o certifican o acreditan la calidad de los grupos de investigación en el país, que es todo el sistema Cienticol, con todo el tema de la publicación en Publindex. Publindex también se está igualmente cambiando y estamos ya a puertas, así lo esperamos, de movernos en la dirección de utilizar las bases de datos internacionales en lugar de mantener las incongruencias que había entre el sistema nacional y el sistema internacional. Porque todos esos son elementos que introducen ineficiencias en el sistema cuando tenemos que movernos en este mundo y tratar de insertarnos en este ambiente. Y por eso es donde tenemos que claramente apostarle a lo que es la calidad en estos elementos. Yo voy simplemente a mostrar aquí muy rápidamente. Ya vimos las cifras de las universidades que están en las 500 de Shanghái. La USP está por encima de 5.000 al año, easy. UNAM está por encima de 2.500, la Campinas está por encima de 2.000. Aquí la Nacional ya sí está por encima de 500, inclusive ya está cercano a los 600. La Universidad de Antioquia le sigue muy de cerca. El incremento, obviamente, que es lo interesante, ver las curvas hacia un ascenso bastante importante, bastante significativo, que se da más que todo es en ciencias naturales y en ciencias biomédicas. Son los que están jalonando la producción científica. En el fondo, eso es típico de la comunidad científica mundial. El perfil de las publicaciones científicas colombianas es bastante coherente, pero hay cosas contrastantes. La nacional, por ejemplo, se basa en una fuerte capacidad en ciencias naturales, la de Antioquia mucho más en ciencias biomédicas. Hay mucha complementariedad, evidentemente, entre las ciencias naturales, biología, etcétera, y las ciencias biomédicas, pero es muy interesante ver de los dos perfiles de las dos principales universidades colombianas con mayor publicaciones científicas, que son la Nacional y la de Antioquia, de lejos, y ahí están los dos perfiles. Luego están las pequeñas, como mi universidad, la Universidad Rosario, que tiene la mayor tasa de crecimiento de todas las universidades colombianas, pero es porque viene de un nivel muy bajo. Lo que pasa es que las tasas de crecimiento son engañosas porque el porcentaje es muy fácil incrementarlo cuando la tasa inicial es muy baja. Así están evolucionando, y quería simplemente mostrar esto muy rápidamente. Las 8 principales universidades colombianas, donde está la Nacional, Antioquia, constantemente en primero y segundo lugar. Luego vienen 2 dupletas de universidades, Valle y los Andes, que está, como se llama en inglés, dovetailing each other,
Los Andes y el Valle han venido compitiendo para el tercer lugar y ahí está la competencia. Unos años es los Andes, otros años son el Valle y ahí están, pero básicamente estos están a este nivel. Luego está la UIS y la Javeriana en este nivel. La UIS hace poco se le acaba de pasar este año a la Javeriana. La Javeriana tradicionalmente, con la excepción de años excepcionales, ha estado por encima de la UIS, pero esa es un poco la siguiente dobleta de universidades. Y luego están el Rosario y la UPB también compitiendo en forma similar. Vemos cómo se están escalafonando, si se quiere, o reflejando en publicaciones. Claro que ese es el indicador más simple para medir, que es outputs. Y ese es el más simple, ese es el más grosero, si se quiere, porque lo único que hace es contar artículos, contar libros. Esos son mucho más sofisticados. Aquí la Nacional no es primero, en los Andes. Son ya instrumentos mucho más sofisticados que ha venido desarrollando el grupo Simago, donde ya lo que hace es analizar son citas más que número de publicaciones, y lo utiliza con un impacto normalizado que es standardizar, porque es muy difícil comparar antropología con bioquímica, con química o con alguien que esté trabajando en todo el sector de la biomedicina, de las biomédicas. Vimos el nivel de publicaciones que existe en Colombia, a nivel mundial se da la misma concentración. Por lo tanto, es artificial comparar el nivel de publicaciones de derecho con sociología, con otro. Todas tienen que apuntarle a la excelencia, pero esto lo que hace es que compara el nivel de publicaciones de grupos de investigación con relación a la varianza que los separa de la media mundial de su campo científico. Por lo tanto, ya uno no puede decir, es que yo como sociólogo no me puedo comparar con los físicos. Sí, pero es que ya está comparándome con el promedio de las publicaciones de sociología a nivel mundial. Un indicador mucho más sofisticado porque está normalizado. Aquí hay cosas bien interesantes. Los Andes está aquí. El caso de la UPB, bien interesante, aquí arriba. Uno ya analiza casos específicos, y esto es bien interesante hacerlo. Si una universidad se posesiona en ciertos campos donde por un periodo de una ventana de tiempo genera muchas citas, trabajos que está haciendo, se dispara ese indicador. Es decir, este indicador tiene inestabilidad, porque tiene ciertos ciclos. Uno tiene que hacer el seguimiento a lo largo del año, a lo largo de los años, tiene que hacer una visión ya más diacrónica, si se quiere, para poder analizarlo a lo largo del tiempo. Pero ese es el tipo de análisis que se puede hacer. Yo lo estoy haciendo a nivel de universidades. Esto, a propósito, todos los académicos aquí, estoy seguro que pueden tener acceso a esta base de datos. Ustedes lo pueden hacer para sus grupos de investigación, para sus líneas de investigación. Eso es cosa bastante bien interesante. Voy a concluir muy rápidamente con el tema de que nos planteó el doctor Restrepo, que evidentemente la política del país está invirtiendo fuertemente en ciencia y tecnología, pero pasa lo mismo que ha pasado en todas partes del mundo, que cuando se incrementa la inversión en ciencia y tecnología, incrementa también el accountability, porque evidentemente un peso, un dólar o un euro que uno invierte en ciencia y tecnología lo deja invertir en hospitales o lo deja invertir en otras partes. Yo le apuesto a la inversión en ciencia y tecnología, evidentemente, pero tenemos que responder por esa inversión, y es evidente donde entra el tema ya del impacto de esa inversión. Y es aquí donde surge el tema de la innovación, que yo creo que tenemos que, y esto es un diálogo muy interesante que se ha venido desarrollando con el gobierno nacional, porque una de las 5 locomotoras, como ustedes saben, es la denominada locomotora de la innovación. Esto está generando, y en este momento estamos, para finales de este mes, el Planeación Nacional va a anunciar en qué consiste la Política Nacional de Innovación. Todavía no la tenemos. Ya tenemos la de Ciencia y Tecnología esbozada, la del doctor Restrepo la presentó, pero la de Ciencia y Tecnología se va a complementar con la innovación. Va a haber mucha interacción entre la de ciencia y tecnología y la innovación. Es evidente, va a haber mucha interacción, pero ahí hay un segundo componente. Ahora, aquí estamos planteando varios elementos. En la revolución científica y tecnológica ha sido jalonada por un conjunto de nuevas áreas del conocimiento, como estas, no son todas, pero estas son 3 bastante conocidas: biotecnología, es decir, biología molecular, todo el campo de la informática, nanotecnología, nuevos materiales. Ahora, estos nuevos campos de la ciencia tienen 4 características muy interesantes que le distinguen de otros campos de la ciencia. Son, en primer lugar, están en la interfase entre ciencia y tecnología. Son ciencia. Están saliendo sus productos de laboratorios de investigación básica orientada,
pero bastante básica. La diferencia entre investigación básica, investigación aplicada y desarrollo tecnológico se está desdibujando en este ambiente, desdibujando. Ya son categorías conceptuales, uno las entiende en sus extremos, la super básica y la super aplicada para solucionar problemas y para ajustar la cadena de producción. Bueno, o sea, en esos extremos es facilísimo de diferenciar. Pero el 80% de la investigación ya no se puede clasificar tan fácilmente, justamente porque estas áreas más dinámicas combinan ciencia pura con capacidad de aplicar ese conocimiento en nuevos productos y nuevos servicios. Es decir, están muy cercanos a lo que es tecnología. Son tecnologías intensivas en ciencia y por primera vez en todos los grandes ciclos de las tecnologías a nivel mundial, que se arranca con la revolución de la tecnología agrícola en Mesopotamia en el año 4000 a.C., todos los grandes ciclos, revolución industrial, inclusive la primera revolución de la informática o la revolución científica de la primera mitad y la segunda, la mitad del siglo XX, no tienen esta característica, que es el hecho de que estas tecnologías son fuertemente intensivas en conocimiento, son intensivas en ciencia. Son tecnologías genéricas, no son tecnologías que sirven para producir tubos o para producir alimentos o para producir textiles. Son tecnologías genéricas, se aplican en prácticamente toda actividad humana y por eso que están revolucionando el contexto mundial, porque por la gama tan amplia del impacto que tienen estas tecnologías. Muy diferente a las tecnologías que siempre hemos utilizado, que son tecnologías sectoriales, son tecnologías manufactureras, mineras, son industriales o lo que sea. Y por lo tanto va a estar llevando a una producción intensiva en ciencia. Es este motor el que está generando ese vínculo tan estrecho entre producción y ciencia. Si bien lo más dinámico se está dando es en las interfaces entre áreas del conocimiento, la interacción que se está dando entre biotecnología e bioinformática, entre ingeniería y medicina, entre nuevos materiales, biotecnología e informática, las interfaces de esas áreas dinámicas del conocimiento, las que están realmente jalonando la ciencia mundial y las que están produciendo los breakthroughs, siempre teniendo tres pilares detrás de ellas: las ciencias básicas y las matemáticas, las ingenierías y los behavioral sciences, las ciencias del comportamiento. Aquí está el dinamismo tecnológico y productivo, si se quiere, pero aquí está el anclaje en el conocimiento. Estas tres grandes áreas del conocimiento siguen desempeñando el papel histórico que han desempeñado en el desarrollo. Ese es un caso lindísimo, que es la interacción entre computación y biología molecular, donde ya los computadores del mañana no tienen nada que ver con los computadores que todavía hoy tenemos en nuestros escritorios. Evidentemente aquí surge la economía del conocimiento, donde la distancia entre el laboratorio y la producción se acorta cada vez más, donde evidentemente el tema de la innovación dinamiza todo el cambio tecnológico, y por eso es de que surge tan tajantemente la necesidad de movernos en la dirección de innovación. Es complicado manejar el tema de la innovación. Innovación en forma muy simplista hay de dos tipos. Esta es la que más nos interesa, que es la innovación basada por la ciencia. También hay la innovación local, que es una innovación más empírica, el mejoramiento continuo. Esa es una innovación también muy importante, inclusive en ciertas cadenas de producción, esa innovación muy empírica del mejoramiento continuo puede ser casi tan importante como la otra, pero evidentemente al nivel de la dinámica del cambio y de la transformación de las sociedades es esta la que evidentemente está jalonando, reemplazando a esta en su importancia histórica. Ahora, ¿cómo hacerlo? Nosotros tenemos tres grandes formas de dinamizar innovación en Colombia. Uno son grandes programas estratégicos nacionales que le apunten a centros de excelencia, mantener la financiación durante ciertos periodos de tiempo en forma constante, estable, no solamente a nivel de proyectos, sino a nivel de programas. Los centros de excelencia con ciencia fue una forma donde se concentró en financiación en esos centros de excelencia, pero se requiere ese tipo de continuidad y ese tipo de ir más allá de la financiación a través de proyectos, y por lo tanto planteando lo que son programas estratégicos nacionales y centros de excelencia que en forma continua pueden desarrollar lo que es la capacidad de tener masas críticas y capacidad de investigación que pueda hacer una diferencia, que pueda contribuir a mover la frontera tecnológica y a cambiar las condiciones de producción. Pero se necesita este tipo de continuidad. Ahora, otra gran dimensión
es evidentemente los sistemas regionales de innovación. El doctor Jaime Restrepo ya lo mencionó, los CUE, las alianzas universidad-empresa. Yo estoy participando en la Bogotá, inclusive estoy también colaborando con la Ruta N en Medellín, que es una muy dinámica, y nosotros le estamos apostando bastante a esta. Yo creo que tenemos que tener un balancing act, en donde, ojo, que no debiéramos sobreconcentrarnos en esta dinámica. Esta es crítica si queremos no perder la dinámica de la ciencia, es crítica. Juega un papel histórico, juega un papel catalítico. Evidentemente está muy importante, sin lugar a dudas. La innovación se da en el espacio inmediato, en la territorialidad, todos lo sabemos. Los sistemas de innovación son típicamente sistemas territoriales, pero sin el jalonamiento de esta termina perdiendo su impulso si no tiene. Y por último, la innovación puede seguir siendo jalonada desde el exterior. Esos son los sistemas en el sistema regionales. Con eso creo que me pasé algunos minutos, pero le agradezco mucho a ustedes por la atención. Muchas gracias.